En el video de hoy vamos a ver el tema de warrants que se encuentra en la bolilla 13 de garantías. Conceptualizando, el warrant es un título de crédito cambiario que otorga a su portador legitimado un derecho de prenda sobre los efectos depositados que se hayan individualizados en su texto esencial. No obstante ser un título nominativo, es transmisible mediante la vía del endoso. Y si bien es obligatorio registrar solo el primero de ellos dentro del plazo de 6 días en los registros de la empresa emisora, o sea, la empresa de warrants, no es necesario hacer lo propio, o sea, es decir, hacer lo mismo con los sucesivos. Haciendo un poco de historia, la primera ley que reguló el warrant fue la ley 928 del año 1878, que reguló, como digo, el warrants y su certificado de depósito, ya que se trata de un título bicartular. Según autores como Cámara y Castillo, esta ley fue sustituida por la ley posterior 9643 del año 1914, y en opinión de otros autores como Zavala Rodríguez, la ley 928 continuaría vigente con las modificaciones introducidas por la ley 9643. Básicamente, la ley 928 fracasó específicamente porque exigía que los depósitos particulares, es decir, los almacenes generales, funcionaran solamente donde hubiera una aduana, porque esto daba intervención a los agentes aduaneros en cuanto a los certificados de depósito y a los warrants. En cambio, la ley 9643 adoptó un criterio mucho más flexible o elástico, permitiendo la instalación de depósitos o empresas de warrants en zonas donde no había aduana. Ahora bien, conceptualmente, el warrant lo que permite es constituir un derecho prendario sobre mercaderías o productos que permanecen depositados en un depósito ya sea fiscal o particular. El dueño de las mercaderías recibe del depositario, es decir, del administrador de la empresa de warrant, como comprobante un título bicartular que consta de un certificado de depósito y un duplicado llamado warrant, en los que constan todas las circunstancias necesarias para identificar las mercaderías o los productos. Para disponer de esas mercaderías depositadas, es decir, para retirarlas del depósito, se necesitan ambos títulos. Separadamente, el warrant, separado de su otro talón, que es el certificado de depósito, representa un derecho de prenda, es decir, un derecho prendario respecto de las mercaderías depositadas, y se transmite por la vía del endoso. Por su parte, el certificado de depósito separado del warrant acredita la propiedad de las mercaderías. Ambos títulos son transmisibles por la vía de simples y sucesivos endosos, de manera de poder así facilitar la circulación y negociación de estos títulos valores. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad económica del warrant como instituto? Este instituto o estos documentos fueron instituidos preferentemente pensando en permitir a los industriales y a los comerciantes la obtención de crédito sobre los frutos o productos de su explotación o negocios en forma rápida y eficaz, obteniendo un medio de circulación con efectos de derecho cambiario, es decir, a los fines de paliar la fluctuación de los precios. Cuando un comerciante o un industrial o un empresario tiene algún excedente y necesita obtener crédito, liquidez, puede depositar en una empresa de warrants sus mercaderías y obtiene de la empresa de warrant, del administrador, un certificado bicartular que le da a su vez un certificado de depósito y un warrant que es su duplicado, y puede obtener crédito a través de la negociación del warrant y eventualmente del certificado de depósito, pero más bien del warrant, porque es el que ostenta un derecho prendario respecto de las mercaderías. Entonces, cuando los bienes se depositan en las empresas de warrant, la administración emite y entrega al depositante dos documentos, que cada uno debe llevar un nombre distinto en su cabezamiento. Uno es el certificado de depósito y otro es el warrant. ¿Cuáles son los requisitos formales de estos títulos? Deben contener la fecha de expedición, nombre y domicilio del depositante, designación del almacén o depósito, firma del administrador, fundamentalmente la identificación precisa de los efectos,
su valor aproximado y toda otra indicación que sirva para identificarlos y, por supuesto, el término por el cual se efectúa el depósito y monto del almacenaje. Ahora bien, ¿cómo se transmite el warrant? Que es aquel certificado que es el duplicado del certificado de depósito y que ostenta o representa un derecho prendario sobre las mercaderías. Para poder negociarlo, es decir, transmitirlo, se requiere el endoso del propietario, el cual debe ser necesariamente nominado o completo y contener los requisitos formales que determina el artículo 10 de la ley 9643. Y a su vez se debe inscribir en el registro que lleva la empresa de warrants. Es necesario recalcar que este primer endoso debe ser nominado completo, es decir, que debe contener todas las características de las mercaderías, debe contener a su vez el nombre del endosatario, es decir, aquel prestamista al cual se le está entregando el warrant, y por supuesto debe indicar la suma o cantidad de dinero por la que se lo ha negociado, que es el medio de publicidad adoptado por la ley en salvaguarda de los derechos de los terceros. De esta forma, si con posterioridad se negocia el certificado de depósito, que es el certificado que representa la propiedad de las mercaderías, el adquirente puede conocer con exactitud los derechos que gravitan o que gravan, mejor dicho, los efectos depositados. Además de la registración de ese primer endoso en el registro que lleva la empresa de warrants, con la misma finalidad, la ley exige que la negociación del warrants, es decir, ese primer endoso que debe ser completo, como dijimos, se anote al dorso del certificado de depósito. Esto está prescrito en el artículo 11 de la ley 9643. Ahora bien, una vez que está este primer endoso, que debe ser nominado, completo, contener el nombre del endosatario, la identificación correcta de las mercaderías y fundamentalmente también el valor por el cual ha sido negociado, es decir, el monto del crédito, del mutuo. Una vez que sucede esto, las sucesivas transmisiones que pudieran existir de ese warrant o certificado de depósito deberán ser anotadas en, como dice la ley, o registradas en cuanto fuera posible. Esto lo dice el artículo 10º, párrafo 3º de la ley 9643. De modo tal que no es obligatorio llevar a cabo el registro. ¿Eso por qué? Porque solamente es obligatoria la inscripción de la primera transmisión en el registro y en el certificado de depósito. Es más, los ulteriores endosos pueden ser en blanco. ¿Esto qué significa? Que en tal caso la transmisión se concreta libremente mediante la simple entrega de warrant como título al portador. Obviamente que aquellos que la cadena, digamos, sucesiva de endosatarios, o mejor dicho, de portadores legitimados, en tanto y en cuanto no fueran registrados en el warrant, quedan fuera de la relación cartular y en su caso no podrán ser ejecutados al vencimiento de la obligación. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque generalmente las transmisiones del warrant reconocen como negocio causal un contrato de mutuo en el cual el deudor es el endosante y el prestamista es el endosatario, que a su vez queda garantizado con una garantía de enorme relevancia como es un derecho de prenda que se otorga sobre las mercaderías depositadas. También es dable destacar que tanto el primer endosante, que sería el dueño, como los endosatarios posteriores, que vuelven a transmitir el warrant endosándolo, quedan constituidos en garantes solidarios del pago del importe del préstamo. Es decir, así como sucede con un pagaré o una letra de cambio, todos los que están en una cadena ininterrumpida de endosos quedan solidariamente obligados al pago de la deuda. ¿Cómo se transmite el certificado de depósito? Este otro título, que es el título representativo de la propiedad de las mercaderías, también es transmitible mediante endoso y para tener validez debe cumplir con todas las formalidades legales análogas a las explicadas respecto del warrant. Es decir, que debe cumplir con la necesidad de que en el primer endoso sea nominado o completo, es decir, contener el nombre, contener la especificación de que hay un warrant negociado que contenga el nombre del endosatario o prestamista y que contenga también el monto por el cual se graban las mercaderías, es decir, el monto del préstamo. Y a su vez, ese primer endoso en el certificado, de depósito también debe ser inscripto en el registro que lleva la empresa de warrants.
¿Cuál es la relación entre ambos títulos? Existe normalmente una interdependencia entre la transmisión y presentación del certificado de depósito y el warrant. No obstante, vamos a ver las siguientes hipótesis que se pueden presentar. El primer caso es el caso en el cual el mismo sujeto resulte portador legitimado del certificado de depósito y a su vez disponga del warrant. En ese caso estamos hablando de un warrant claramente no negociado, lo cual es un caso difícil de pensar porque normalmente obviamente se depositan las mercaderías a los fines de la negociación del warrant para obtener crédito, pero supongamos que no se negocia el warrant, entonces en ese caso al dueño de las mercaderías solamente le basta presentar el certificado de depósito con el warrant no negociado para, a los efectos de poder retirar las mercaderías de la empresa y en su caso disponerla como mejor lo aprecie. El segundo caso es el caso en donde haya existido un warrant negociado. Y en este caso, a los efectos de que la empresa de depósito reintegre las mercaderías, debe presentarse conjuntamente con el certificado de depósito el warrant con la constancia de la cancelación de la deuda. En caso de que la deuda no se encuentre cancelada, que sería el tercer caso, el portador legitimado del certificado de depósito, en el caso de que antes del vencimiento del préstamo contraído al negociar el warrant quiera pagar el importe y no pueda ubicar al tenedor porque el warrant ha circulado y no conoce a ciencia cierta quién es el portador legitimado del mismo, tiene la posibilidad de consignar judicialmente el monto de la deuda para desinteresarlo, conforme lo prescribe tanto el artículo 16 de la ley 928 como el artículo 15 de la ley 9643. Esta es una solución un poco criticada por la doctrina porque toda consignación judicial es obviamente un juicio que en muchos casos puede llevar años su dilucidación, lo cual de alguna manera es contrario a la velocidad con la cual circulan estos títulos y con la velocidad y con la naturaleza propia del warrant que requiere la rapidez para su determinación. ¿Cuáles son los derechos del acreedor? En primer lugar, el derecho de retención, que obviamente lo ejerce como la mercadería está depositada, es ejercido por intermedio de la empresa emisora, la cual no puede entregar los efectos sin que se le presente el certificado de depósito y el warrant, o en su defecto, la orden judicial, que solo puede expedir previa consigna judicial del importe del warrant. Otro derecho que tiene es el examen de los efectos, que en este caso lo tienen tanto el adquirente del certificado de depósito o los tenedores del warrant, de examinar los efectos depositados y detallados en los documentos, y a su vez pueden retirar muestras si se prestan a ello por su naturaleza, dependiendo obviamente de la naturaleza de los bienes. Por último, tienen el derecho del acreedor al vencimiento de la obligación de la realización de los bienes. Digamos que si al vencimiento de la obligación documentada en el warrant, en tanto título de crédito cambiario, ella no es atendida, es decir, no es pagado el crédito, conforme la ley vieja, la ley 928, se debe levantar protesto por falta de pago en forma análoga a las letras de cambio. Esto está prescrito en el decreto ley 5965 del año 63. Y de persistir la insatisfacción del crédito pignoraticio, puede el portador legitimado del warrant solicitar el remate de los bienes prendados al administrador del depósito. Hay que señalar que el protesto por falta de pago, que es un instituto del derecho cambiario, sería una especie de intimación previa fehaciente, no está previsto, o sea, un requerimiento de pago fehaciente previo, no está previsto por la ley 9643, lo cual torna discutible su exigibilidad previa a la ejecución. En cuanto a la ejecución misma del warrant, el procedimiento de ejecución, que está previsto, vamos a ver en el artículo 17 de la ley 9643, establece que el acreedor del warrant, obviamente vencía la obligación e insatisfecho el pago, debe pedir dentro de los 10 días de la fecha de su vencimiento la venta del público remate de la mercadería afectada. Este pedido no se hace ante un juez, sino que se hace ante el administrador del depósito, que tiene que comprobar la autenticidad del warrant
por su conformidad, o sea, cotejarlo con las constancias que obran en el registro de la empresa de Warrant, y en su caso de encontrar admisible la petición, ordenar el remate por intermedio de los mercados de cereales o bolsas de comercio donde existan, y donde no los hubiere, por martilleros especiales. Esta resolución debe ser comunicada al deudor y a los endosantes, cuyos domicilios consten en el registro por carta certificada con aviso de retorno. ¿Dónde debe ser el remate? Debe tener lugar en la plaza comercial donde estuviese situado el depósito, y en su defecto en una de las más inmediatas, y debe anunciarse, en cuanto a la publicidad, durante 10 días a lo menos, en 2 periódicos del lugar donde debe efectuarse el remate o de la plaza comercial más próxima, debiendo especificarse en los avisos puntualmente cuáles son los productos de la materia de la venta, la fecha de constitución y primera negociación del warrant y el nombre de su dueño primitivo. Hay que tener presente, en cuanto a la fortaleza de esta garantía, que la venta no se suspende por quiebra, incapacidad o muerte del deudor, ni otra causa que no sea orden judicial escrita previa consignación del importe de la deuda, intereses y gastos, conforme lo prescribe el artículo 18 de la ley 9643. Finalmente, el acreedor del warrant, por toda la parte insatisfecha del crédito luego del remate, tiene una acción ejecutiva contra todos los endosantes del warrant. Esto está prescrito en el artículo 20 de la ley 9643. Y también hay que tener presente que el acreedor del warrant goza sobre las cosas o sobre el producido de su venta o sobre el monto del seguro, en el caso de que, supongamos, se hubiera incendiado la mercadería que está depositada en la empresa de warrant, de un privilegio goza superior a cualquier otro crédito que no sean los derechos de depósito especial, las comisiones y gastos de venta y el impuesto establecido en el artículo 25 de la ley, conforme lo prescribe el artículo 22 de la ley 9643. Finalmente, el warrant caduca a los 6 meses desde su fecha de emisión.